Nuestro staff de directores de noticias quiere llegar al fondo de los temas más importantes. En Extra Radio comienza Asiento Extra. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este programa de Asiento Extra. Durante esta hora estaremos por aquí acompañándolos. Gracias a los que nos sintonizan a través de 92.3 FM, a través de nuestra señal de la página web extraradiocr.com, nuestras redes sociales y a través de la señal del canal Extra TV, canal 42. Tenemos una invitada muy especial, doña Nancy Hernández, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias por estar aquí en este espacio en la cabina de Extra Radio. Muy buenas tardes, es un honor estar acá. Un saludo cordial a todas las personas que nos escuchan. Muchísimas gracias, doña Nancy. Y bueno, empezamos porque vamos a hablar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el papel que desempeña no solo en nuestro país, es que es a nivel regional este órgano judicial que es central del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que también incluye, por supuesto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana es la principal instancia para la interpretación y aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en las Américas. Es uno de los 3 tribunales regionales de protección de los derechos humanos, junto con la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Tiene, por supuesto, una influencia considerable en los países de América Latina y el Caribe, dictando sentencias vinculantes que afectan directamente las legislaciones y políticas nacionales relacionadas con los derechos humanos. Doña Nancy Hernández es, la presidenta de la Corte desde este año 2024 y entiendo que hasta 2025 estará. Hay que ver si también hay posibilidad de reelección. Ella es magistrada, también fue magistrada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, es una jurista con más de 30 años de experiencia judicial, profesora universitaria y especialista en Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Público. Ya le daba la bienvenida, muchas gracias por estar aquí, doña Nancy. Yo creo que en este tema, cuando hablamos de derechos humanos y cuando hablamos de la Corte, hay una parte de la población a la que le interesan mucho estos temas de derechos humanos y por lo tanto creo que son muy conscientes del rol y de lo que significa la Corte, pero como todo hay gente que quizá no está tan involucrada en estos temas y para esos que los escuchan ahorita, ¿cómo podríamos contarles cómo la Corte Interamericana ayuda a las personas en nuestra región a proteger sus derechos? Sí, claro. En primer término hay que recordar que los derechos humanos son de todas las personas, no de cierto grupo de personas. Claro. Y que cuando estamos hablando de los derechos humanos estamos hablando de nuestras libertades esenciales y de la dignidad humana que cada uno de nosotros posee. Entonces, en cualquier momento, cualquiera de nosotros se puede ver expuesto, o nuestros familiares, a una situación donde le es violada algún derecho fundamental, y donde las instancias nacionales no resuelven ese problema. Y entonces la Corte Interamericana, como usted lo mencionó, es uno de los 3 tribunales que hay en el mundo regionales de derechos humanos y lo que busca es complementar a los estados en la protección de las libertades fundamentales básicas. Y entonces cuando no funciona la justicia en los estados o se agota para cierto tipo de problemas que no hay espacio para resolver, las víctimas pueden elevar los casos a través de la Comisión Interamericana a la Corte para que la Corte se pronuncie. Esto es importante, doña Nancy, porque no cualquier persona puede llegar y decir, tengo este caso, me sucede esto, se está violentando. Tiene que haber un proceso para que un caso escale hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tiene que ser a través de los estados, de los países. ¿Cómo es este proceso? Sí, una característica muy importante de la Corte es que es subsidiario y complementario de los estados nacionales. Eso quiere decir que no viene a sustituir a las autoridades porque son ellas las que son la primera línea de defensa en materia de derechos fundamentales. Cuando esa instancia se ha agotado,
las personas pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un órgano también del sistema interamericano y de la Organización de Estados Americanos, plantear su caso. La comisión empieza un proceso de diálogo con el Estado requerido, a pedir información sobre el caso de esta persona, y si no llega a algún entendimiento o solución y considera que el caso tiene la relevancia, lo eleva ante la Corte Interamericana, y así es como llega el caso a la Corte. ¿Y cuáles son esos periodos? Bueno, ¿cómo trabaja la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sus periodos? Hay distintos periodos para las sesiones. ¿Cómo se organiza estos espacios de trabajo? Sí, bueno, en primer término, Costa Rica tiene el honor de ser la sede de la Corte. Entonces, básicamente, la principal actividad del tribunal está en Costa Rica. El tribunal sesiona 22 semanas al año, entre sesiones ordinarias y extraordinarias en promedio, y también acude a sesiones fuera del tribunal, a otros países. Por ejemplo, el año pasado sesionamos en Brasil, Colombia y otros países por invitación de los países, y también se hacen visitas o diligencias judiciales in situ, es decir, que la Corte va a terreno a verificar la prueba directamente o a dialogar con los estados y las partes, a escuchar a las víctimas, y eso incluye desplazarse a veces a zonas selváticas, como me ha tocado a mí estar en la Amazonía brasileña con el pueblo Yanomami, y es una característica muy importante de esta corte, que no tienen otras cortes, que es que los jueces somos de toga y mochila, es decir, impartimos justicia desde el estrado, pero también estamos directamente donde están las poblaciones más vulnerables, escuchando y recabando la prueba en terreno. ¿Cuáles son los casos, tal vez recapitulando un poco y ligado a la pregunta anterior, de que no toda la persona podría llegar y decir, mira, voy a ir a la Corte a escalar mi caso, porque tiene que haber una serie de pasos? Pero ¿cuáles son los casos que llegan? Porque incluso antes de llegar a la Corte se trata de negociar o de buscar otra serie de soluciones para evitar que los casos lleguen precisamente a la Corte. Mire, la Corte en estos 45 años ha visto una gran variedad de casos. En sus primeras etapas, al inicio, cuando la Corte se instaló un 3 de septiembre de 1979, habían más dictaduras que democracias, y la región estaba sumida en una situación de graves violaciones de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, producto de los regímenes dictatoriales. Y entonces, en esa primera etapa, usted va a ver que la jurisprudencia y los casos de la Corte se refieren a eso. Una vez que se va dando la transición hacia las democracias, después de los años 90, empiezan a llegar ya casos que tienen más que ver con poblaciones en estado de vulnerabilidad, ¿verdad? Mujeres, indígenas, niños, ancianos, discriminación estructural y estándares de democracia. Entonces la Corte empieza a desarrollar temas de independencia judicial, libertad de expresión, temas que tienen que ver con pueblos indígenas y sus territorios, y toda esta dinámica que le digo. Y ahora, en una tercera etapa, la Corte está ya trascendiendo a derechos económicos, sociales y culturales, y está empezando a tener los primeros casos ambientales y de otro tipo de retos que están presentando, digamos, en el siglo XXI y que se van a venir, como temas que tienen que ver con las tecnologías digitales y derechos humanos, inteligencia artificial, que son temas que ya se proyecta que van a impactar el tribunal. Entonces, dependiendo de la época, usted va a ver que la jurisprudencia está marcada mucho como un espejo a lo que está pasando históricamente en la región. Me llama, mucho recapitular o volver a esos momentos en donde se forma o se crea las bases para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que justo hace una semana estaban ustedes con el acto de conmemoración del 45 aniversario. Y justamente es 1979, marcado por un periodo en América Latina de dictaduras, era un momento convulso para la región.
casos particulares, ¿verdad? Chile, Argentina, Nicaragua estaban, y otros más estaban en el ojo de la mira. En este contexto surge la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, a raíz de la convención. Y ¿cómo podemos decir, posicionándonos y devolviéndonos a esos momentos, ¿verdad?, que la Corte, cómo se esperaba que la Corte ayudara a esos países, a todo lo que estaba ocurriendo, porque hasta ese momento es que no había otro órgano que tuviese esta función? O sea, pasaban estos casos, violaciones de derechos humanos, represión política, y no había cómo controlar, no había cómo sancionar, por ejemplo. Sí, precisamente, como bien señala, hay un contexto. Y la Corte nace en aquella época posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde la humanidad entera está buscando una serie de soluciones a través del derecho internacional contra las atrocidades que se han producido en las guerras y en varios entornos. Y la región americana no fue la excepción. Incluso la primera declaración de derechos humanos que se da en nuestro continente, que fue la Declaración Americana, que se aprueba en Bogotá poco antes de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, precisamente como una reacción a este contexto, ya había una contrarreacción de que había que buscarle solución a estas masacres y estos grandes problemas que estaba presentando la humanidad y en nuestro caso nuestra región. Y también cuando se conforma la Carta de la OEA, usted va a ver como valores fundacionales de esta organización la aspiración de que los derechos humanos y la dignidad de las personas sea un eje transversal del derecho internacional y del derecho en toda la región. ¿Cómo podríamos decir, y bueno, creo que esto también va muy relacionado con lo que ocurre hoy en día, la respuesta de los gobiernos en ese momento? ¿Fue bien visto lo que sucedió, la conformación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, tener ahora una corte donde los casos se pudiesen elevar y donde ya no quedara así al aire ese tipo de casos? Bueno, al principio fue una relación, la Corte tuvo mucha oposición y mucha dificultad para conformarse, precisamente por el entorno de que habían mayores dictaduras, pero tenía el respaldo importante de países como Costa Rica, incluso Estados Unidos, según nos explicó doña Elizabeth Odio en su disertación de la semana pasada sobre los orígenes de la Corte. El mismo presidente Carter ayudó para que se pudiera conformar la Corte. Incluso tuvo como parte de su primer elenco un juez norteamericano. Y varios países que sí estaban comprometidos con la democracia, especialmente Costa Rica, ofrecen su sede. Al principio, los primeros años, Costa Rica sostiene por sí misma el tribunal y ofrece todas las facilidades para su funcionamiento. Y conforme la Corte empieza a resolver las primeras opiniones consultivas y los primeros casos, justamente sirve de catalizador para ir ayudando a esa transición democrática que al mismo tiempo estaba empezando a dar la región. Y entonces la Corte viene a fortalecer ese proceso de transición de las democracias y al mismo tiempo empieza a cobrar mayor apoyo y mayor legitimidad, que yo diría que ha ido creciendo a través de los años, durante estos 45 años de lo que fue ese proyecto inicial a la fecha. Es un tribunal completamente consolidado que incluso ha trascendido sus propias fronteras americanas y es un referente también para el Tribunal Europeo y otros tribunales internacionales. Es curioso, doña Nancy, porque justamente si nos devolvemos a esa época de los 70s, incluso 60s, donde eso, o sea, en América Latina, la región de las Américas, el Caribe, atravesaba situaciones complejas, políticas, nos posicionamos hoy en día y podríamos decir que hemos tenido avances, ¿verdad? Y también retrocesos, porque en algunos momentos, y creo que pudiéramos decir en un ideal que ojalá la democracia abundara en nuestra región, pero sabemos que hay casos particulares de países donde estas dictaduras todavía están arraigadas.
Y, por ejemplo, bueno, usted mencionaba en su discurso del marco del 45 aniversario, como bien les comentábamos hace unos días, y decía, bueno, frente al retroceso democrático no podemos guardar silencio ante las dictaduras ni ante el intento de acallar a quienes aclaman por la libertad y la democracia, especialmente cuando se busca silenciar la voluntad popular expresada en las urnas. Yo preguntaría, en el marco de lo que ocurre en la región ahorita, ¿cuáles son esas consecuencias, si pudiéramos verlo así, de guardar silencio frente a esas dictaduras en la región? Mire, primero que todo, tengo que repetir lo que he venido diciendo desde hace muchos años, ni siquiera ahora como presidenta de la Corte, y es que nadie está vacunado contra el autoritarismo y que todos estamos obligados a luchar todos los días por la democracia. Y eso implica que no podemos guardar silencio en nuestros propios países de aquellas pequeñas cosas que van sumando, aquellas violaciones a las libertades fundamentales que se van a veces tolerando y que se van acumulando, y que es lo que hace que al final un país tenga un retroceso democrático. Y entonces los primeros obligados somos los ciudadanos, no son los gobiernos, y segundo, estar fiscalizando a los gobiernos que no cumplen con sus compromisos, ya sea constitucionales o convencionales. Y también es una obligación, me parece a mí, que para los que son estados miembros de la OEA, exigirle a otros estados lo que se llama la garantía de cumplimiento, que es el artículo 65 de la Convención Americana, dice que la Corte puede reportarle a la organización cuando estados no vienen cumpliendo las sentencias, y para que ese órgano sea el que tome acciones. Me parece, y lo he dicho ya en varias ocasiones, que la Corte ha hecho su parte y que hace falta un acompañamiento más fuerte de parte de la diplomacia con los estados que no están cumpliendo sus obligaciones de la propia Carta de la OEA y sobre todo de la Convención Americana. Sí, en este sentido eso, ¿cuál es ese tipo de acompañamiento, verdad, que se podría dar posicionándose desde un punto de vista de la sociedad? Al final de cuentas, en estos contextos, los derechos humanos y por ende las personas son las que sufren las consecuencias. Sí, mire, hay un gran retroceso democrático en la región. Y es preocupante porque ningún país está a salvo de perder su democracia. Y aquí o se meten todos los estados y todos los que creemos en las libertades y la democracia a defender primero estos derechos y garantías, y también a condenar y no callar y disimular aquellas otras de aquellos que no están cumpliendo, o todos vamos a sufrir este retroceso democrático. Y hay muchas cosas que se pueden hacer para, digamos, no ser cómplices de cosas que están pasando. Y como no me puedo referir mucho por mi trabajo a temas políticos, me voy a referir a temas financieros. Para mí es paradójico que los organismos internacionales financieros muchas veces siguen financiando países que no cumplen con garantías básicas de los ciudadanos, y me parece que hay que empezar porque realmente tenga un costo no solo diplomático, sino económico de la comunidad internacional, de no apoyar regímenes que lo que están haciendo es oprimiendo a la población. Ahí, bueno, usted también mencionaba un punto muy importante, que al final de cuentas el papel de la población en defender esas democracias creo que es fundamental, y muchas veces se deja este papel solamente a los órganos, y porque tienen esta causa de claramente para esto están, pero yo creo que también eso tiene que venir de una conciencia ciudadana. Y yo me pregunto cuánta conciencia ciudadana tenemos, no solo porque vemos nuestro caso como costarricenses, pero a nivel de la región, o sea, cala ese discurso, o al final del día lo dejamos en manos de los que saben nada más. Sí, mire, desafortunadamente hace falta mucha cultura y educación en estos temas, y eso explica lo que está pasando en la región. Porque nada de esto estaría pasando si la sociedad civil
hubiera reaccionado a tiempo y no lo permitiera. Y sin embargo, existe la tendencia, tal vez un poco por desconocimiento, de decir es que eso es problema del otro, ¿verdad? Si están persiguiendo un periodista, ese es un problema de los periodistas. Si están persiguiendo operadores de justicia, jueces, fiscales, bueno, es que eso no es conmigo, dirían los empresarios, pero en realidad está completamente demostrado, y la historia es clara, que una vez que empieza un deterioro para perseguir un grupo u otro, termina permeando toda la sociedad. Y en la región tenemos ejemplos donde comenzó con la persecución de enemigos políticos y terminó siempre en la afectación del clima de negocios y seguridad jurídica de las inversiones. Entonces los empresarios al principio no se meten porque dicen eso no es conmigo, y ahora están confiscando propiedades y sin ningún debido proceso ni garantía básica en los dos países donde todo empezó precisamente persiguiendo periodistas y violando la independencia judicial. Entonces todo ha tenido como el mismo camino, como el mismo libreto, y la gente lo ve como el problema del otro. Y eso es un tema que me parece que es una falta de cultura jurídica, de educación, que es, digamos, transversal a toda la región y que desafortunadamente en nuestro país también se ha descuidado mucho. Entonces la gente piensa que es el problema del otro. Si lo discriminaron en un trabajo, ese es el problema de él porque tiene otro color de piel, o porque es extranjero, o de una mujer. Y al final todos los derechos son interdependientes, interrelacionados, y todo el sistema de libertad nos protege a todas y todos, y si no lo defendemos terminamos todos siendo tarde o temprano afectados. Sí, bueno, y déjeme decirle que en Costa Rica nosotros creemos que la democracia es eterna, y ese es uno de los mitos más grandes y más peligrosos que puede tener un país. Y aquí la gente cree que es que eso siempre pasa en otros países y que aquí no va a pasar, y eso no es cierto. Nadie está vacunado contra el autoritarismo o de perder la democracia, y lo estamos viendo en la región. Países que tenían 200 años de ser democracia, como puede ser Estados Unidos, ahora están con una serie de indicadores muy preocupantes de retroceso democrático, al punto de llegar a cuestionar o tratar de volcar un resultado electoral. Y eso nunca en 200 años había pasado. Y después países que han sido democracias y que habían sido países muy consolidados económicamente, ahora están con 90% de índices de pobreza, sin ninguna régimen de libertades y sin ninguna garantía para la seguridad jurídica de las inversiones. Entonces, en cuestión de pocos años, también uno puede ver cómo una democracia consolidada se vuelque y deje de ser democracia. La damos por sentado. La damos por sentado. Y la democracia hay que defenderla todos los días. Y aunque no sea que uno esté siendo afectado, uno debe levantar la voz cuando ve que hay un problema de afectación de libertades de otras personas, y sobre todo estar vigilantes que las autoridades, el poder de turno, no abuse de ese poder y no concentre poder, porque esas concentraciones de poder siempre terminan mal en la historia. Entonces la población siempre tiene que estar vigilante de que se respete el orden legal, que haya autoridades independientes, imparciales y fuertes, que puedan ser ese árbitro de poder, para que cuando el poder se sale, para poner un símil con el fútbol, cuando está fuera de lugar, le ponga la tarjeta roja y quien ejerce el poder vuelva al cauce de la Constitución y la ley. Porque cuando se convierte en una práctica que el poder rebasa su marco de acción y hay impunidad, ahí es donde nace el mayor peligro para el deterioro democrático. Qué importante, porque, por ejemplo, ahora que usted mencionaba también el tema de la libertad de expresión, que al final de cuentas la democracia está formada por muchos elementos que no es decir simplemente porque vamos a las urnas y votamos ya somos democráticos. Hay un montón de factores que están en torno a esa palabra democrática, a esa práctica, y que bien como país, en nuestro caso hemos sido referentes de esa democracia, pero
algo tan simple como mencionábamos la libertad de expresión y que puede ir relacionado con, por ejemplo, con medios de comunicación y ahora que existe una crisis también de parte hacia los medios de comunicación y el auge de plataformas, por ejemplo, la gente de pronto puede decir, bueno, no son importantes, pero hay sentencias de la Corte que dicen que la libertad de expresión y los medios de comunicación juegan parte de esa piedra angular de la democracia. Entonces, yo creo que muchas veces creemos que son cosas aisladas y que por el hecho, como repito y como decía, de ir a una urna, llenar una papeleta y votar por el candidato o candidata que a mí me parezca, creemos que ya estamos ejerciendo la democracia y que hasta ahí llega, pero hay muchas otras cosas que no sé si en su percepción las tenemos claras como sociedad. No, como le decía, me parece que hay un gran vacío educativo en toda la región y que nuestro país no es la excepción en cuál es el costo de la democracia y dónde hay que invertir para proteger esa democracia, cuáles son los ejes fundamentales de la democracia y que van efectivamente, como usted lo dice, mucho más allá de simplemente votar. Esa cultura cívica que antes era obligatoria, por ejemplo, en Costa Rica dejó de serlo por mucho tiempo y se perdió ese conocimiento y esa sensibilidad de que, por ejemplo, los periodistas son los que cumplen un rol esencial en la sociedad porque son los que transparentan y sacan a la luz pública aquello que está malo en el ejercicio del poder en todas las instituciones, ¿verdad? No tiene que ser un gobierno determinado, puede ser cualquier poder de la República, cualquier oficina pública, y que en ese sentido son piedra angular de la democracia. ¿Por qué? Porque sirven a la transparencia de cualquier abuso de poder y autoridad que deba ser corregido porque precisamente viola el orden constitucional y legal. Y que así como hay periodistas, hay jueces, fiscales. Hoy que está de aniversario el Tribunal Electoral de Costa Rica, que merece un gran homenaje, que cumple 75 años, hay jueces y funcionarios electorales que velan también porque se cumplan las reglas de las elecciones. Y así hay un montón de actores sociales que entre todos conformamos lo que sería un sistema de vigilancia y fiscalización del ejercicio de las libertades fundamentales y de mantener el ejercicio del poder bajo su marco de actuación, porque que no se nos olvide que una democracia, la regla es que el poder está sometido bajo la Constitución y la ley, y en eso el orden de la legalidad incluye los tratados internacionales como la Convención Americana. Y que están por encima de la Constitución. Y de hecho, el primer acto de gobierno de cualquier funcionario público, empezando por el presidente de la República, es el juramento constitucional. ¿Y qué implica eso? Es un acto de simbolismo donde el poder se somete a la legalidad y donde dice yo juro respetar la Constitución, está diciendo yo solo voy a actuar dentro de este marco de valores y para proteger estos valores. Y entonces a veces las autoridades creen que están por encima de la legalidad cuando están por debajo de la legalidad, y eso es lo que define quién es democracia y quién no. Solo los dictadores son los que están por encima de la legalidad. Pero la primera regla es que nosotros tenemos que entender como sociedades en general que el poder está y tiene que estar sometido a ciertas reglas, y que para que esas reglas se cumplan es necesario que haya todo un marco de actuación desde la sociedad civil y la organización del Estado para que precisamente ese poder no se rebase de ese cauce y empiece a violar derechos fundamentales. Dentro de las personas que están fuera del Estado, que les toque esa vigilancia, ¿verdad? Están los periodistas, los académicos, educadores, toda persona ciudadana que es vigilante y tiene ejercicio de libertad de expresión, las organizaciones de la sociedad civil. Y dentro del Estado hay un sistema de frenos y contrapesos así diseñado en la arquitectura constitucional desde hace siglos para que los poderes se autocompensen y se autocontrolen entre sí.
Y dentro de esos frenos y contrapesos, los poderes judiciales tienen un peso muy importante porque son los árbitros del sistema los que tienen que sacar la tarjeta roja a los otros poderes del Estado cuando no cumplen esa legalidad. Y cuando todo eso falla y una víctima tiene un caso y el sistema no le ha respondido, es cuando puede ir a llevar su caso a la Corte Interamericana a través de la Comisión Interamericana para que sea ya lo que llaman el segundo nivel, el que venga a decirle a un Estado, mire, usted le falló a fulanita o a fulanito de tal y tiene que compensar este error con tales acciones. Y en eso, pues hasta Costa Rica, que es ejemplo en la región, también hemos sido condenados en 5 ocasiones. Y por cierto que Costa Rica es el país que tiene el mejor récord de cumplimiento de sentencias en la región, que es el único país que ha cumplido el 100% de las sentencias de la Corte. Pero esto es precisamente el ejemplo de cómo el sistema interamericano complementa a un país y cómo le ayuda a los estados a mejorar ciertos temas que no han tenido la capacidad de mejorar. Y Costa Rica es el mejor ejemplo de eso, porque las sentencias de la Corte nos han ayudado a mejorar temas que de otra forma no habíamos abordado. En primer lugar, la doble instancia en materia penal, que es que una persona que antes la condenaban no tenía otra instancia que le revisara las pruebas y el proceso integralmente. Ahí se acababa. Ahí se acababa, tenía casación, pero la casación no era una segunda instancia, sino era una discusión de derecho. A raíz de esto, de una sentencia de la Corte Interamericana, hay una doble instancia. O el caso de la fertilización in vitro, que el país en todas sus instancias cerró las opciones. La Corte dijo, mire, esto es un derecho fundamental y hoy en día hay más de 1.000 niños costarricenses que han nacido producto de este fallo y que además con acceso a personas que de otra forma no hubieran tenido recursos para acceder a este tipo de técnicas. Entonces hay, digamos, 1.000 y más familias creciendo que han tenido un impacto por este tipo de procesos. Muchísimas gracias, doña Nancy, por habernos acompañado. Ya el tiempo nos gana y apremia, pero quedará para una próxima sesión temas que dejamos por ahí pendientes. Más bien, muchas gracias y buenas tardes también a todos. Muchas gracias y buenas tardes. A todos los que nos escuchan, muy buenas tardes. Asiento Extra por Extra Radio. Una entrevista que, en lo personal, debo decir que en lo personal me marcó muchísimo porque el diálogo con el general Pedro García significó muchas cosas para comprender también muchas cosas que a veces suenan muy lejanas. Es el caso de los niños que fueron encontrados en las selvas de Colombia después de permanecer muchos días perdidos tras un accidente en el que murió su mamá y otras personas. 4 niños que se convirtieron en un milagro y un hombre, el general Pedro García, que comandó la operación para buscarlos. Es un relato no solo que tiene que ver con una aventura en la selva, sino también el relato de la esperanza. Estamos hablando del tema porque en Netflix se realizó una serie que está muy exitosa hasta el momento y porque medios de comunicación muy importantes en el mundo siguen hablando de este episodio como un gran milagro de la vida. Bueno, general, comienza la búsqueda. Ustedes tienen en sus manos un tetero del bebé, huellas que ya han encontrado, es decir, los niños están vivos y se desplazan por algún lugar. Y una pregunta muy puntual en esta búsqueda que me quedé pensando, que estamos hablando de un bebé con 1 año de edad apenas. Uno supondría que la mayorcita lo lleva o cómo harían. Esa escena me angustia un poco, pero bueno. A ver, general, comienza la búsqueda y usted dice, hay una cosa frustrante y es que creen que lo van a encontrar muy rápido por las huellas, pero no. ¿Cómo se fue el tiempo? En ese momento, después de que no encontramos nada, a pesar de haber tenido unas huellas recientes, sentimos una impotencia inmensa. Y decía, Dios santo, hay algo pareciera más superior que no nos permite encontrarnos. Le pedí un permiso a la Madre Selva en silencio y luego le comenté a un líder indígena, un mayor, y me dijo que lo que había hecho era correcto. Y lo comencé a entender un poco más porque el día 21 pidieron que trajéramos comunidades indígenas de otros sectores de Colombia,
del Caquetá, del Putumayo y del Cauca. Y algunos indígenas de esa zona son de las zonas más afectadas por la violencia. 3 meses atrás en un sector habían degollado a un policía, unos que dicen llamarse guardia indígena. Es quien asesina a alguien, más siendo de la fuerza pública, no es ni campesino, es simplemente un criminal. Y llegaron y me llamó muchísimo la atención que me dijeron, tenemos que pedirle permiso acá a los espíritus de la selva porque nosotros venimos de otra área. Y en el área donde estamos nosotros manejamos, o los dueños de la selva son otros espíritus. Pues el audio que colocó ahí es muy al lugar a las creencias de nuestros indígenas. Ajá. Y aquí todo como en la vida, en la noche y el sol, casi todo tiene un yin y Y un yan. una energía buena y una mala, Sí. por decirlo así. Ujú. El yang y el yin, si no estoy mal. Entonces, en este caso, también era lo mismo. El arte militar, el arte y ciencia militar y la cultura indígena. Para nosotros, trazamos mapas como el que está viendo ahí, en el Sí. cual podemos observar la selva con unas cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro Es una y maraña vemos de unas líneas. líneas amarillas, Sí. que esos son los tracks, el recorrido que nos iban marcando los GPS de cada uno de los equipos, que sumando el recorrido son 4.400 kilómetros. Caramba. Eso es como caminar desde Bogotá hasta La Paz, Bolivia. Es bastante recorrido el que hicimos Claro. nosotros buscando los nombres. Claro, en Entonces, general. para nosotros era eso, Ajá. para los indígenas era de acuerdo a lo que le orientaran los espíritus. Bueno, ahí en general, permítame escuchar un testimonio también de la abuela, porque ella habla de eso que usted dice, la madre monte, la madre selva, le llaman ellos, que según la descripción que ella misma hace, le piden que devuelva a los niños, que la madre selva devuelva a los niños. Escuchemos este testimonio y le tengo una pregunta general. A ver. Eso de Madremonte. Sí, pero quedaron sin voz porque esos duendes siempre le cortan la voz. Ellos escuchan, él es el que le jala para acá, le jala para allá. Necesitamos un abuelo que, verdad, que nos guíe porque los niños lo está cargando eso de Madremonte. Esta noche yo hablé con unos abuelos y eso me dieron. Si los pronto no los retaca, ahí sí los lleva por un hueco. Estamos hablando con un general de la República, un militar con una enseñanza distinta, muy lejano a cualquier enseñanza de la selva y de los indígenas. Usted entonces, por lo que nos dice, sí llegó a creer que había un espíritu, un duende, algo superior de la selva que estaba reteniendo a los niños. ¿Usted lo llegó a creer? No tan explícito como lo menciona Henry, pero sí sentía que había una fuerza superior que nos impedía rescatarlos. No que los tuviera o que no los quisiera entregar, no, que nos impedía rescatarlos. Mi suegro vivió en un área que es con bastante influencia indígena y él me hablaba de los duendes. Y en ese momento, hace unos 15 años, pues no lo escuchaba nada más. Pero después de todo lo que pasó, creo que algo le podría creer a él. Claro, claro. Sin embargo, no me atrevo a afirmar, pero sí soy muy respetuoso de lo que ellos decían. Y la abuela Fátima decía, no solamente no los deja escuchar, sino tampoco no los deja ver, ni tampoco los deja hablar, y los lleva a una cueva. Cuando nosotros contrastamos estas líneas amarillas que están en ese mapa y el sitio donde encontramos las evidencias, pasamos a 40 metros de los menores. Pero no los vimos porque a 5 metros no se veía absolutamente nada. Qué increíble. Lo que conocemos, pero hace falta que el próximo documental que va a sacar Nagio, que hablan los menores, ahí conozcamos la perspectiva de ellos, que según nos han dicho, a mí no me cuesta absolutamente nada. Ellos creían que el duende estaba transformado en militares, en nosotros, y que por eso se escondían. Claro, claro. Obviamente no los iban a encontrar. De esa manera iba a ser difícil porque ellos
si ustedes se aparecían por algún lado, ellos trataban de esconderse. Era casi imposible. Total, y algunos dicen que era buscar una aguja en un pajar. Yo no Claro. lo veo así. Yo lo veo era buscar unas diminutas pulgas que están saltando y moviéndose de un lado a otro en Sí, un inmenso tapete, sí. que es muy diferente. Bueno, general, llega el momento en el que ustedes encuentran alguna pista o los encuentran ya de frente o uno de los indígenas. ¿Cómo es cuando ya los ven? Bueno, aquí en este mapa quiero detenerme un poquito. Si alcanza a observar el número 1 en el mapa, fue No. lo primero que encontramos, el tetero. Ok, Luego el número 2, el maracuyá. la fruta. Pero si observamos a la derecha, al oriente, donde está el 3, ahí fue donde se encontró la aeronave accidentada. Es Ok, decir, que estaban aproximadamente unos 3 kilómetros al occidente donde se accidentó la aeronave. caminaron Esa línea verde que Ajá. sale desde el número 3, luego al 8, al 7, etcétera, es la trayectoria que muy seguramente llevaban los menores durante ese recorrido. Y eso era lo que íbamos armando nosotros, ese rompecabezas. Los indígenas antes estaban buscando era al otro lado del río. Ujú. Y finalmente los encontramos donde está esa estrella. Pero como vimos ese recorrido de alguna manera errático, que luego vimos que iban como hacia el nororiente, no sé si alcanza a ver unas líneas oblicuas que son amarillas y negras. Sí, más Esos o menos. son Ajá. 11 kilómetros de cinta que nosotros, ahí lo estoy señalando ahí con el cursor, son cinta de construcción. ¿Usted ha visto, Ok. Henry, que cuando van a construir una vía colocan una Ah, cinta amarilla y negra? ajá. Pusieron muchas entonces en la Coloca- selva. colocamos 11 kilómetros de esa cinta con Mm, 2.000 silbatos a una altura de 1,20 m para que la niña, cuando fueran caminando, viera la cinta y cogiera un silbato y nos claro, llamara. claro. Pero además de eso colocamos un reflector supremamente potente con un altavoces grande, con señales allá en la selva, como si fuera un concierto. Y Ujú. dice, bueno, se coloca allá, pero sí, ¿y dónde saca la energía? Ajá, ¿Quién le da la claro. seguridad? ¿Quién lo cuida? Etcétera. Todo eso era un desafío. También insertamos 100 kits de comida, esos puntos O- blancos que aparecen Ok. que parecen como diamantes, los cogimos para extenderle el tiempo de vida. Y de acuerdo a lo que nos contaron, falta confirmar si cogieron uno Ah, bueno, de sí, esos bien. elementos. También lanzamos 10.000 volantes que finalmente los orientaron a los niños a que los pudiéramos encontrar. ¿Y cómo ocurrió el encuentro? Es la pregunta que me hace. Exactamente. 2 días antes de encontrarlos, o 3 días antes de encontrarlos, fui a orar, que era lo que hacía a diario, porque quien se puede dar mejor motivación es uno mismo y tiene que coger elementos externos para alimentarse de ellos. Y uno de ellos es la oración, que le permite a uno una reflexión. Claro. Y pues usted ha escuchado, Henry, que a veces cuando uno ora le aparecen símbolos, señales. Sí, sí, total. Pues esta vez no apareció ninguna señal. El mensaje era claro, vaya y búsquelos. Sí, vaya a Ese era trabajar. el mensaje. Vaya a trabajar, hermano. Sí, sí. Pues al siguiente día me fui allá a la selva. Pedimos permiso a la madre selva para buscar a los menores y encontrarlos. Y ya un día antes de encontrarlos, dije, vamos a cambiar todo el batallón, a meter hombres nuevos, vamos a traer otro batallón de fuerzas especiales del Ujú. Pacífico para que ayuden a buscar y encontremos estos menores. Eh, yo había leído que una familia duró 32 días en la selva, otro piloto 35 días. Hablé con brasileros, me dijeron que podían durar 40 días, es decir, había algo de posibilidad y por eso manteníamos el Claro. 100% de fe. Además de que teníamos los indicios de que estaban vivos. Ujú. Estaban vivos, pero yo decía, Dios mío, se nos van a morir en nuestras manos. Yo decía, Dios mío, ayúdame al menos a encontrarlos, así sea muertos, pero al menos los cadáveres. Pero yo sé que están vivos, pero ayúdanos, Señor. Esa noche, esa tarde salí de la selva y esa noche se tomaron el yagé, que es una bebida que produce de alguna manera alucinaciones o ilusiones o visiones, como lo queramos llamar. Y el indígena mayor, que era el líder, veía dónde podían estar los menores. Al siguiente día partió una célula combinada de búsqueda entre militares e indígenas
que nosotros solamente dedicábamos el 10% de la capacidad militar para la búsqueda con los indígenas y el otro 90% con el arte y ciencia de nosotros. Y se fueron hacia allá los indígenas, un sitio que habíamos recorrido ya como lo de en la mitad. Y los 4 indígenas corrieron la milla extra, fueron un poco más allá, encontraron una tortuga y la amenazaron. Eliezer le dijo, o me entrega a los niños o me le como el hígado. Y Nicolás dijo, yo me le doy la sangre. Eso no salió en el documental de Netflix y no salió en documentales, etc. Pero fue así, o sea, le estoy contando como yo. Y amarraron la tortuga, comenzaron a caminar y escucharon metros más adelante y minutos más tarde a la niña Cristín llorando. Llegaron allá, los encontraron a los 4, hicieron un ritual con tabaco, comenzaron a cargarlos, a llevarlos a donde están los militares sintieron el olor a tabaco, se encontraron con ellos y era un milagro. Total. Era un milagro lo que habíamos encontrado. Total. Pero a los indígenas se les había olvidado soltar la tortuga que habían amarrado para encontrar a los menores. Ajá. Inmediatamente se volvieron, la soltaron, etcétera. Y ya vino todo un protocolo para extraer a los menores que otra vez esa divergencia que es necesario solucionar. Porque la preocupación era sacarlos lo más rápido de la selva. Obviamente. Pero los indígenas nos pidieron hacerle un ritual allá en la selva y moverlos de ahí donde los encontramos al helipuerto. Si ve ahí en el mapa, una H dice helipuerto al oriente, es decir, Sí. a unos 6 kilómetros. Pero general, perdón, no se me vaya tan rápido, en un segundo, porque obviamente encontrar a los niños ese es el gran acontecimiento, es decir, cuando dicen ellos están ahí. Cuando usted recibe la comunicación de quién y le dice, general, los niños están vivos y los tenemos. ¿Cómo pasa eso y cómo lo vive usted? Ese día nuestra unidad había tenido 2 combates fuertes contra el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante que delinque aquí en la zona. Y habíamos capturado a un criminal muy importante y también habíamos tenido un herido. Lo menciono porque no era lo único que estábamos haciendo nosotros, o sea, teníamos más operaciones especiales. Estaba en la oficina revisando un tema de memoria histórica cuando llegó el general John William Cotto Muñoz, que era el comandante de la División de Fuerzas Especiales de 2.500 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército. En total somos 3.500 hombres de esa unidad que apenas es el 0.8% de lo que es las fuerzas militares. Y me dijo, me sacó prácticamente de la oficina y me dijo, milagro, milagro, milagro. Nosotros a cada operación le colocamos una clave para que nadie se entere qué es lo que queremos decir. Y le pregunté con algo de temor, ¿y cómo están? Y me dijo, ¿están vivos? Y yo, no puede ser. O sea, sentí un alivio en el hombro demasiado grande, algo es buscado, pero de alguna manera un milagro. Y lo abracé inmediatamente, corrí de un tercer piso, bajamos rápido al primer piso, donde tenemos todos los centros de mando y control, nos conectamos con ellos satelitalmente a confirmar, dije que me mande ya una fotografía para confirmar que sí están vivos. Y me mandaron la fotografía, ya informé a mi comandante, mi general Giraldo, y él al señor presidente de la República que venía de un vuelo de Cuba. Estaba aterrizando, o próximo a aterrizar en Bogotá. Y pues era una alegría inmensa que es difícil para mí describirla. Todo tipo de sentimientos. Se me fue la angustia, se me fue la incertidumbre, solo había alivio y alegría en el corazón. Y ya el foco era simplemente rescatar a los menores, rescatar a los menores. Claro, comenzó todo el mundo a preguntar, y ese es uno de los trabajos que hace uno como comandante, que es atender la visita mientras sus empleados trabajan. Tenía que ir comunicando qué íbamos haciendo, etcétera, y eso fue un júbilo enorme. Claro. Días después me enteré, o más bien comencé a percibir y a entender la magnitud de lo que habíamos logrado. Diferentes lecciones, diferentes aprendizajes para muchas personas, para el mundo, para la sociedad, para nuestro amado país Colombia, donde la unión,
donde el respeto, de alguna manera la humildad, que la humildad no es pobreza, porque el antónimo de humildad no es riqueza, más bien soberbia, es de reconocer que alguien le puede ayudar y que todos podemos lograr lo que nos propongamos y trabajamos en conjunto. Claro, Ya. el qué es muy fácil, Ajá, el cómo es el difícil, claro. pues Y entendimos el impacto tan grande. los abuelos recibieron la noticia y comenzaron a reaccionar a través de los medios de comunicación. Solo escuchen este testimonio del abuelo y creo que en este mismo testimonio está la abuela ya festejando que los niños aparecieron. Me siento muy contento, me siento muy alegre. No hay nada que decir, mi Dios es muy grande. Agradezco al señor presidente de la República con el apoyo que nos hizo y con los pueblos indígenas de diferentes etnias que nos colaboraron en busca de nuestros hijos. No tengo cómo agradecerles porque la palabra agradecer no me cabe, pero que me perdones que yo diga así. Estoy muy contento. Yo como abuelo de los 4 nietos que mi hija ya desfalleció, también agradezco a la empresa que me entregó a mi cuerpo de mi hija que me fui a guardar en mi territorio. Bueno, y luego estoy general, aquí en la ya ciudad de me Villavicencio. quedan solo 2-3 minutos porque quiero aprovecharlos al máximo con usted. Hemos hablado con el general Pedro Sánchez, que realizó esta operación junto con sus hombres y los indígenas en la selva de Colombia, realizando esto que se llamó la Operación Esperanza. ¿Cuál ha sido el contacto? Ya los niños son sacados, ya pues obviamente llevarlos a Bogotá para que los atiendan en el hospital. ¿Cuál ha sido el contacto después con ellos? ¿Ha mantenido la comunicación con los abuelos o con los mismos niños? Sí, y el día que extrajimos a los niños desde San José de Guaviare a Bogotá, el papá me pidió que fuera el padrino de la menor, Cristina, que cumplió 1 año allá. Y pues para mí eso me llenó de muchísimo orgullo. Duraron en el hospital militar mientras se recuperaran y luego lo llevaron al hospital, a una casa de bienestar familiar. Allá ya fui con mi esposa, pero antes fui solo a visitarlos. Y paradójicamente jugamos a las escondidas. Y en ese momento sí los encontraba muy bien. Y me decían, juguemos también al lobo feroz. Y jugué con ellos. Tien, que es el niño de 5 años, se ponía mi sombrero o mi gorra de general, mi gorro de general y decía, yo soy el general. Ujú. Christine en mis brazos se sentía esa ternura. Leslie, callada pero muy analítica, me abrazaba. Soleni también se me acercaba mucho. Es más, el 4 de noviembre bailé con Leslie el vals de los 15 años, porque ya cumplió 15 años la niña. Ellos aún están en el bienestar familiar, muy seguramente a final de este año, el año entrante ya deciden con quién vive. Ujú. Con la familia me hablo muy seguido, con la abuela Fátima, el abuelo Narciso también hablo muy seguido. Nos encontramos de vez en cuando y también ayudo a las comunidades indígenas Claro. con lo que pueda hacer. De general, tengo un minuto para hacerle esta pregunta. ¿Cuánto lo cambió a usted como persona, como militar, como papá, como lo que sea? ¿Cuánto lo cambió? Nada, Henry. Y lo digo con mucha humildad. Simplemente me confirmó la esencia de lo que soy. Un ser humano que estoy simplemente en este mundo para servir. Y que en mi colegio aprendí que hay que ser más para servir mejor. Yo sigo siendo el mismo niño de Boavita, Boyacá, Pedro Sánchez, pero encarnado ya en un hombre maduro, con el grado de general, que es un voto de confianza para entregar absolutamente todo para dar lo mejor de mí. Simplemente me reafirmó lo que he aprendido en mi casa, que uno no decide nacer, sino qué hacer con su vida. Y que hay que estar preparado, porque uno nunca sabe cuándo la vida se lo exige. Es el general Pedro Sánchez. Esta conversación de hoy que ha sido, le cuento, por general, muy emocionante por todas las, bueno, finalmente todas las aventuras y esas mismas emociones que ha significado algo que se llama así, Operación Esperanza,
que se materializa básicamente en ese milagro que usted nos describió y que es increíble que todavía siga llamando tanto la atención. Hace algunos días, meses, aquí ocurrió lo mismo con un niño que se perdió en la montaña después del accidente en el que murió su mamá. Incluso como veíamos a través de imágenes infrarrojas, como incluso un jaguar estuvo rondándolo y no lo atacó. Y alguien decía, es que era el espíritu de la mamá protegiéndolo. Y yo decía, todo esto hay que creerlo. Pero es con el respeto, no de creerlo como tal, de creencia, sino de respeto por lo que la gente cree. Y esas son cosas que maravillan mucho. Y por eso quería compartir la historia suya y la historia de los niños. Y una historia que vale la pena que también se cuente a través de los medios de comunicación. General, un abrazo grande, feliz Navidad, feliz año y saludos a los niños. Gracias, Henry. Un abrazo supremamente grande también a Ángelo por permitirme compartir algo de lo que uno vive aquí en otra latitud y que hicimos posible lo imposible y que lo más cercano a crear una vida es salvarla. Dios los bendiga, muchas gracias y una feliz Navidad para todos ustedes. Asiento Extra por Extra Radio. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.